Hola jóvenes, a continuación les mostraré la solución de algunos de los ejercicios propuestos en la guía que corresponde a trabajo, potencia y energía. Bien, el ejercicio número 1 propone lo siguiente. Un bloque de 5 kilogramos se empuja a una distancia de 8 metros sobre un plano horizontal, con coeficiente de rozamiento 0.3 por una fuerza constante F mayúscula paralela al plano a velocidad constante. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza? Bueno, podemos representar gráficamente la situación de esta manera. Tenemos el bloque que se está desplazando en dirección horizontal. Tenemos las fuerzas externas que actúan sobre ese bloque, las cuales son la normal, que es la fuerza que ejerce el plano sobre el bloque, el peso, que es la fuerza que ejerce la tierra sobre el bloque, la fuerza aplicada y la fuerza de fricción, la cual aparece debido al movimiento relativo entre el bloque y el plano. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que el bloque se está desplazando hacia la derecha, la fuerza de fricción estaría actuando hacia la izquierda. Tenemos que la magnitud de ese desplazamiento es de 8 metros y a partir de esa información debemos calcular el trabajo efectuado por esa fuerza aplicada si se tiene en cuenta además que el bloque se desplaza con una velocidad constante. Bien, a partir de la primera ley de Newton se tiene que la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre el objeto es igual a cero. Fuerza aplicada, normal, fricción y peso son las fuerzas externas. La sumatoria de esas fuerzas debe ser igual a cero. Se plantea inicialmente una ecuación vectorial, la cual se puede particularizar para cada uno de los ejes coordenados de la siguiente manera. Tenemos sumatoria de fuerzas en y igual a 0, ya planteamos acá una ecuación escalar. Lo que esté dirigido hacia arriba sería positivo, lo que esté dirigido hacia abajo sería negativo. Por eso tenemos esta expresión de acá. La normal menos el peso es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la normal sería igual al peso, que es igual a 50 newtons. ¿Y por qué el peso es igual a 50 newtons? Porque la masa del bloque es de 5 kilogramos. Recordemos que calculamos el peso como el producto entre la masa y la gravedad. En este caso, asumimos que la gravedad es de aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado, entonces el peso sería igual a 5 por 10, que es igual a 50 newtons, por lo tanto la fuerza normal es igual a 50 newtons. ¿Por qué hemos calculado esa fuerza normal? Recordemos que, por definición, la fricción se calcula como el producto entre el coeficiente de fricción y esa normal. Conocemos el coeficiente de fricción, que es igual a 0.3, y conocemos la normal, que se ha calculado acá, que es de 50 newtons. Por lo tanto, la fricción sería el producto entre 0.3 y 50, cuyo resultado es 15. La fricción es igual a 15 newtons. Teniendo en cuenta esto y la segunda ley de Newton aplicada sobre el eje X,
tendríamos lo siguiente, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 implica entonces que la fuerza aplicada, que está dirigida hacia la derecha, menos la fricción es igual a 0. ¿Por qué esto de acá? Porque tenemos una fuerza hacia la derecha y una fuerza hacia la izquierda. La que está hacia la derecha se asume como positiva, la que está hacia la izquierda se asume como negativa, ¿sí? Si la fuerza aplicada menos la fricción es igual a 0, entonces la fuerza aplicada es igual a la fricción, la cual hemos calculado anteriormente y es igual a 15 newtons. Por lo tanto, esa fuerza aplicada es igual a 15 newtons. Es decir, dadas estas condiciones que está planteando el ejercicio, la fuerza aplicada sobre el objeto es de 15 newtons, ¿sí? La fuerza aplicada para que se garantice una velocidad constante es de 15 newtons. El trabajo de la fuerza es, ¿sí? El trabajo de esa fuerza aplicada es. Tengamos en cuenta que calculamos el trabajo haciendo uso de esta expresión. Producto entre la magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento y el coseno del ángulo que forman los dos vectores implicados, que son el vector de color verde y el vector de color rojo. El vector que representa la fuerza y el vector que representa al desplazamiento. Magnitud de la fuerza, 15. Magnitud del desplazamiento es 8. Coseno del ángulo, notemos que los dos vectores están en dirección horizontal, por lo tanto el ángulo es 0. Coseno de 0 es igual a 1 y el trabajo entonces sería igual al producto entre 15 y 8, que es 120, y las unidades que corresponden para trabajo, que son joules. Entonces, el trabajo de la fuerza aplicada es igual a 120 joules. El segundo ejercicio propone lo siguiente. Bajo la acción de cierta fuerza, un cuerpo de masa 2 kilogramos tiene una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es el trabajo de esta fuerza si el cuerpo se desplaza 5 metros? Bien, representamos esa situación gráficamente de la siguiente forma. Tengo un objeto, tengo las fuerzas externas aplicadas o que actúan sobre ese objeto. Se tiene un desplazamiento cuya magnitud es de 5 metros y en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, el objeto se desplaza con una aceleración constante, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de esta fuerza si el cuerpo se desplaza 5 metros? Bien, vamos a plantear acá la segunda ley de Newton. ¿Y por qué la segunda ley de Newton? Porque el objeto se desplaza con una aceleración constante y para ello entonces tenemos en cuenta inicialmente la expresión vectorial, fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Planteada esa segunda ley de Newton pero en forma vectorial y luego planteada de forma escalar, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración. Conocemos la masa del objeto, que es de 2 kilogramos, y conocemos la aceleración con la que se está desplazando, que es de 3 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la fuerza que se está aplicando sobre ese objeto es el producto entre 2 y 3 y es igual a 6 newtons. Si conocemos la fuerza aplicada y conocemos el desplazamiento, podemos determinar cuál es el trabajo, ¿sí? Planteamos la expresión que utilizamos en el ejercicio anterior. Trabajo es igual a magnitud de la fuerza por magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos vectores involucrados. En este caso, este de color verde y este de color rojo. Magnitud de la fuerza es de 6 newtons, magnitud del desplazamiento es de 5 metros y coseno de
el ángulo entre los dos vectores, que es 0 grados. ¿Sí? Notemos que los dos vectores están dirigidos en dirección horizontal. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza sería el producto entre 6, 5 y el coseno de 0, que a su vez es 1. Entonces el trabajo sería igual a 30 joules. ¿Sí? Magnitud del trabajo y la unidad respectiva. Trabajo es igual a 30 joules. ¿Cuál es el trabajo de esta fuerza si el cuerpo se desplaza 5 metros? El trabajo de esa fuerza es igual a 30 joules. Tercer ejercicio propuesto. Las fuerzas de la figura tienen la misma magnitud de 10 newtons. ¿Cuál es el trabajo de cada una de ellas si el cuerpo se desplaza 5 metros? En la figura es la que está acá. Tenemos un objeto sobre el cual se están aplicando 3 fuerzas externas. Corrijo, 4 fuerzas externas. F1, F2, F3 y F4. Cada una de esas fuerzas tiene una magnitud de 10 newtons. Las fuerzas no son iguales porque, bueno, aunque tienen la misma magnitud, tienen direcciones distintas. Bien. Esta está hacia la derecha, esta forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Esta está hacia arriba, formaría un ángulo de 90 grados con la horizontal. Y esta está hacia la izquierda. Debemos calcular el trabajo de cada una de esas fuerzas si el objeto se desplaza 5 metros. Bien, revisemos para la primera fuerza, es decir, para F1. Y vamos a denotar ese trabajo o a representar ese trabajo como W mayúscula sub 1. ¿A qué sería igual ese trabajo? Magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno de teta 1, es decir, el ángulo entre F1 y el desplazamiento. Magnitud de F1, 10, magnitud del desplazamiento, 5, ángulo entre F1 y el vector desplazamiento, 0, por eso tenemos acá coseno de 0. Coseno de 0 es 1, por lo tanto el trabajo de la fuerza 1 sería 10 por 5, que es igual a 50 joules. ¿Sí? Tenemos para la primera fuerza un trabajo de 50 joules. Para la segunda fuerza tenemos entonces una expresión similar. Trabajo 2, ¿bien? Sería igual. Magnitud de la fuerza 2, magnitud del desplazamiento por el coseno de teta 2, o el ángulo que forman la fuerza 2 y el vector desplazamiento. ¿Sí? Habíamos dicho que el ángulo que forma esta fuerza con la horizontal es de 37 grados, por lo tanto, teta 2 es de 37 grados y el trabajo 2 sería el producto entre 10, que es la magnitud de la fuerza 2, 5, que es la magnitud del desplazamiento, y el coseno de 37 grados. El resultado de eso es igual a 40 joules. Para la segunda fuerza se tiene entonces un trabajo de 40 joules. Para la tercera fuerza se tiene, la tercera fuerza es esta que está acá, la cual forma un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. La expresión sería esta. Trabajo 3 igual a magnitud de la fuerza 3 por la magnitud del desplazamiento por el coseno de teta 3. Magnitud de la fuerza 3 es 10, magnitud del desplazamiento es 5 y el ángulo entre la fuerza 3 y el vector desplazamiento es de 90 grados. Como el coseno de 90 grados es igual a 0, el trabajo 3 sería igual a 0. Tendríamos acá 0 por 5 por 10. O si se quiere ver también, 10 por 5, que es 50 por 0, es igual a 0. Por lo tanto,
Para la tercera fuerza se tiene un trabajo de 0 joules. Y para la cuarta fuerza tendríamos lo siguiente, una expresión similar a las tres expresiones anteriores, trabajo 4 igual al producto entre la magnitud de la fuerza 4, la magnitud del desplazamiento y el coseno de teta 4, ¿sí? Donde teta 4 sería el ángulo entre este vector y el vector desplazamiento. Es decir, en este caso es un ángulo de 180 grados. Coseno de 180 grados es menos 1, por lo tanto el trabajo 4 sería menos 1 por el producto entre estos dos valores, que es 50. 50 por menos 1 es igual a menos 50. Y hablamos entonces de un trabajo negativo. Trabajo para la cuarta fuerza es igual a menos 50 joules. Bien, y hemos calculado entonces cada uno de los trabajos que corresponden a cada una de esas fuerzas, ¿sí? Los trabajos realizados cuando ese objeto se desplaza a una distancia de 5 metros. Ejercicio propuesto número 6 plantea lo siguiente. Un hombre de 60 kilogramos sube por las escaleras de un edificio de 200 metros de altura en un tiempo de 4 minutos. ¿Cuál fue la potencia que desarrolló? Bueno, representemos esa situación gráficamente de la siguiente forma. Tenemos un objeto, ¿sí? Recordemos que asumo que ese objeto corresponde a una partícula, en este caso es un hombre de 60 kilogramos, y asciende en total una altura de 200 metros. Bien, él asciende por las gradas, podría ser gradas de emergencia, y vamos a asumir que ese desplazamiento sea en dirección vertical, ¿sí? Como una buena aproximación a lo que está ocurriendo allí. Tendríamos entonces este vector desplazamiento que tiene una magnitud de 200 metros y para un punto sobre la trayectoria, ¿sí? Para un punto sobre la trayectoria podríamos dibujar las fuerzas externas que actúan sobre el hombre, ¿sí? Que serían el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el hombre, y una fuerza acá que podría ser la fuerza normal a la superficie de contacto justo en ese punto. Para cualquier punto sobre la trayectoria vamos a tener algo como lo que está acá. ¿Y por qué aparece esta fuerza? Porque bueno, el hombre al caminar está ejerciendo una fuerza sobre el piso y por tercera ley de Newton el piso ejerce una fuerza sobre él que podría ser esta que está acá. Vamos a asumir que asciende con una velocidad constante, entonces la sumatoria de fuerzas debería ser igual a 0, ¿sí? Por eso vamos a plantear entonces la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas externas sobre el hombre es igual a 0. Las fuerzas externas son F mayúscula y P mayúscula. Fuerza que ejerce el piso sobre el hombre y fuerza que ejerce la tierra sobre el hombre. Esto es igual a 0. Se plantea inicialmente como una ecuación vectorial que se puede llevar a una ecuación escalar, asumiendo que todo lo que vaya hacia arriba es positivo y todo lo que vaya hacia abajo es negativo. Tenemos entonces F mayúscula menos P mayúscula igual a 0, y por lo tanto esa fuerza, bien, esa fuerza es igual al peso, que a su vez es igual a masa por gravedad. La masa del hombre es de 60 kilogramos, asumimos que la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado, por lo tanto la fuerza sería de 600 newtons. El producto entre estas dos cantidades es igual a 600 newtons. Bien, el trabajo de la fuerza sería entonces, hago uso de la expresión que hemos utilizado en los ejercicios anteriores, trabajo es igual al producto entre magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Magnitud de la fuerza, 600 newtons,
Magnitud del desplazamiento, 200 metros. Coseno del ángulo entre los dos vectores, tengo el vector desplazamiento, está hacia arriba. Tengo el vector fuerza, también está hacia arriba. El ángulo entre los dos es 0, son vectores paralelos. ¿Sí? Por eso hemos puesto esto así. El trabajo entonces sería 600 por 200 por 1, porque el coseno de 0 es 1, entonces el trabajo sería igual a 120.000 joules. Y si conozco el trabajo y conozco el tiempo en el cual se está efectuando ese trabajo, puedo calcular la potencia desarrollada. La potencia la puedo calcular como el trabajo sobre la unidad de tiempo o sobre tiempo. El trabajo es de 120.000 y el tiempo, que está acá en minutos, al pasarlo a segundos sería 4 por 60. Luego de efectuar la operación indicada acá, el resultado es igual a 500 vatios. ¿Sí? Entonces, la potencia que se desarrolló al completar ese desplazamiento es de 500 vatios. Potencia que se desarrolló es igual a 500 vatios. Bueno, jóvenes, por lo pronto les comparto estas soluciones. Estamos trabajando una guía que es un poco extensa, entonces en una próxima explicación mostraré la solución de ejercicios relacionados con la temática de energía. Hasta la próxima oportunidad.